Hola, espero que estén teniendo un buen día. Eh, el día de hoy les hablaré un poco de los tipos de termoformado que se tienen, algunas características de este, cómo es el proceso, algunas de sus ventajas, sus desventajas y los productos que puedes llegar a obtener al momento de realizar este proceso. Continuaremos del video anterior, hablaremos un poco de los tipos de termoformados que se tienen, pero debemos de dejar algo en claro. En el tipo de termoformado se manejan dos moldes, el molde positivo o macho y el molde negativo o conocido como hembra. Bueno, el molde tipo macho es el que generalmente se levanta o se desprende y está en constante movimiento. Y el molde negativo o hembra es el que está fijo, no se mueve para nada, solamente se tiene ahí la forma la forma del molde que se necesita, pero este no se mueve. El molde hembra generalmente se utiliza para procesos más de suministración de aire y el molde macho es para la suministración de fuerza. Bueno, continuemos. Eh, el termoformado con vacío directo. Como podemos observar aquí, eh, en este proceso eh, es un proceso de termoformado, el cual aplica presión positiva para forzar el plástico caliente dentro de la cavidad del molde. Su ventaja sobre el formado del vacío radica en que se pueden desarrollar presiones más altas. Bueno, como se puede observar, se obtiene la lámina, se tienen las pinzas, el sello, el vacío y pues solamente se deja caer el molde, bueno, se baja y se obtiene la figura. Algunas de las ventajas que este tiene, pues tiene moldes sencillos, su procesamiento es fácil, tiene un bajo costo, eh, no se logra uniformidad. Algunas de las desventajas que este tiene es que no es muy uniforme, tiene una profundidad limitada y el fondo y las esquinas son delgadas y el borde es grueso. Como se puede observar, algunos de las aplicaciones que este tiene o del producto final que se obtiene son las charolas, los platos pasteleros mejor conocidos o platos. Como se puede observar, tienen un fondo en específico, pero sus orillas o sus bordes son más gruesos de lo normal que en sí la misma base del plato. Y pues algunos productos farmacéuticos que son los de las cápsulas, en donde se conserva el medicamento que se va, que se necesita ingerir. Muy bien, pasemos al termoformado con vacío de molde macho. Bueno, como podemos observar, este se calienta, se obtiene la lámina de la misma manera, se tiene el molde y el sello, dependiendo de la figura que se necesite. Aquí es lo que se mencionó al inicio del video. El sello baja y el molde también, y como se puede observar, el molde deja una figura semimontañosa, por decirlo así, ya que se aplicó presión y el molde bajó y se obtienen las áreas gruesas y pues las áreas delgadas son las orillas, a diferencia del molde del molde hembra. Bueno, algunas de las ventajas que este tiene, pues tiene un fácil desmoldeo, se pueden utilizar moldes más complicados o con más ranuras, moldes más económicos, y alguna de las desventajas es que no siempre se tiene una uniformidad en el espesor. Tiene fondos y esquinas gruesas, pero sus paredes pues son más delgadas, a diferencia del proceso anterior que se hace con el molde hembra. El molde hembra tiene sus fondos y esquinas delgadas y sus paredes las tiene gruesas. Y aquí en el molde, aquí donde se utiliza el molde macho, se tienen el fondo y las esquinas gruesas, pero las paredes delgadas. Como se puede observar, generalmente son
los productos que tiene con los que con los que se pueden obtener de este proceso, pues son eh, las cubiertas o las protecciones para, para ciertas cosas, por decir, para las pinzas, o en este caso que se tiene de este lado, para juguetes, los cuales se arman en partes diferentes. Bueno, ahora pasaremos al termoformado a presión libre o a termoformado de burbuja. ¿Por qué? Bueno, se tiene la lámina deseada, se tiene la cámara. En este caso se trabaja con un molde hembra solamente, ya que se queda fijo, no se mueve para nada. Eh, este trabaja mediante un proceso o un, ¿cómo decirlo? Un software, el cual, dependiendo del tamaño de la burbuja que queramos, es a la altura que se deja el indicador. Se fija la lámina ya reblandecida sobre la cámara de presión y se inyecta aire hasta que la burbuja alcanza la altura deseada. En este caso, como podemos observar, se está inyectando el aire a presión y el indicador de la altura se deja establecido para que para el momento de que la burbuja llegue a esta altura, deja de poner el aire a presión y esta termina el proceso. Bueno, ¿qué ventaja se tiene este? Es de muy bajo costo, tiene una facilidad de moldeo, ya que solamente se pueden obtener burbujas y pues no se requieren moldes, ya que todo es a presión y dependiendo con el sensor de altura es el tamaño que vas a obtener de la burbuja. Solo se pueden obtener burbujas. El control del tamaño, alguna de las desventajas es que solo se pueden obtener burbujas, como se les mencionó antes. El control del tamaño de la burbuja depende de la exactitud del sensor y la habilidad del operario. Aquí afecta mucho y es una de las más grandes desventajas que tiene, ya que nos limita mucho el sensor y si el operario hace un mal proceso o algo, el producto pues va a tener demasiadas fallas, incluso puede ser rechazado. Entonces tiene una dependencia de mano de obra muy alta y también es demasiado riesgosa. Bueno, pasaremos al termoformado mecánico. El termoformado mecánico eh, generalmente o mejor conocido se logra al presionar la lámina restablecida entre un juego de moldes que es entre una hembra y un macho, como se pueden observar, y la presión que se aplica es casi de entre 50 y puede llegar hasta 150 psi. Recordemos que el psi es la cantidad de fuerza que se está aplicando a la lámina para llegar a obtener la figura. En este caso, eh, el molde, el molde macho tiene una forma similar o de ensamble con el molde hembra, como se puede observar aquí en la imagen. El molde hembra tiene el hueco para que el molde macho entre. En este caso la lámina queda en medio, el molde macho baja y le da la figura a la lámina, como se puede obtener, como se puede observar en esta imagen y en el proceso final. Eso sería todo. Espero y les sirva un poco esta descripción de los tipos de termoformado y que tengas un buen día. Gracias por ver estos videos. Espero y te hayan servido un poco o como mínimo te haya despertado un poco más la curiosidad para poder indagar un poco más en estos temas. Espero y te hayan gustado y que tengas un buen día. Hasta luego.